Jesús de Nazaret fue crucificado en Judea entre los años 30 y 33 DC. La crucifixión de Jesús se describe en los Evangelios y en varios textos no cristianos de la época. La mayoría de los historiadores y especialistas en el Nuevo Testamento reconocen la crucifixión de Jesús de Nazaret como un hecho histórico, atestiguada por historiadores y otros autores no cristianos de los siglos I y II DC que la mencionan. Sin embargo, no existe un consenso entre historiadores sobre las circunstancias o los detalles de la crucifixión. Según el Nuevo Testamento, Jesús fue arrestado, juzgado por el Sanedrín de Jerusalén y sentenciado por el prefecto Poncio Pilato a ser flagelado y, finalmente, crucificado. En conjunto estos acontecimientos son conocidos como la Pasión de Cristo. Algunas fuentes no cristianas, como Josefo o Tácito, también aportan una imagen histórica, aunque muy esquemática, de la muerte violenta de Jesús. Por otra parte, para la mayoría de los biblistas, la presencia de una inscripción o titulus de condena de Jesús de Nazaret, presente de forma unánime en los 4 evangelios canónicos, constituye uno de los datos más sólidos del carácter histórico de su pasión. El sufrimiento de Jesús y su muerte representan los aspectos centrales de la teología cristiana, incluyendo las doctrinas de la salvación y la expiación. Los cristianos han entendido teológicamente la muerte de Jesús en la cruz como muerte en sacrificio expiatorio. Los cristianos católicos y ortodoxos celebran la Eucaristía como actualización o continuación, independientemente del tiempo y del espacio, de este mismo sacrificio. Detalles de la crucifixión de Jesús. Armonización de los Evangelios. Por la pasión de Cristo se entiende los padecimientos que sufrió Jesucristo antes de morir en la cruz, sin relación necesaria a ningún evangelio particular, canónico o apócrifo, pero algunos han tratado de crear una armonía de los 4 evangelios canónicos, como Taciano ya en el siglo II y entre académicos modernos Cabornauser y P. Benoit. Esta narración armonizada nunca fue aceptada como homogénea, como demuestran, por ejemplo, las disputas entre cristianos griegos y latinos sobre la fecha de la pasión. Y la Iglesia siria, que adoptó el Diatesarón de Taciano, que armonizó los 4 evangelios canónicos, prefirió después abandonarlo en favor de los síngulos evangelios. Y ya en el tiempo de Agustín de Hipona se notaban las diferencias entre las narraciones de la pasión de Jesús que se leen en los evangelios canónicos, sin por eso rechazarlos. Juicio y condena. El juicio y muerte de Jesucristo son narrados de formas que algunos autores consideran contradictorias debido a que los detalles mencionados en los evangelios no solo no son coincidentes entre sí, sino además en ocasiones opuestos. Según los 3 evangelios sinópticos, Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní por un grupo a las órdenes de los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y fue identificado por Judas Iscariote con un beso. Según Juan, los que arrestaron a Jesús fueron guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, junto a un destacamento de soldados al mando de un quiliarca, palabra griega habitualmente usada por los griegos para referirse a un tribuno militar romano, lo que parece presentar el arresto como obra de un oficial romano con soldados del praetorium. En esta versión Jesús se identificó a sí mismo. Algunos niegan la historicidad de lo que dice Juan acerca de una participación de soldados romanos en la operación, otros la aceptan. Tras su detención Jesús fue conducido, según los sinópticos, a la casa del sumo sacerdote Caifás. Según el Evangelio de Juan fue llevado primero ante Anás, quien después lo envió a su yerno Caifás, sumo sacerdote aquel año. La tradición judía consigna la crueldad de la clase dirigente saducea, ay de mí por la casa de Janín, ay de mí por sus calumnias. Hay diferencias incluso entre los 3 sinópticos sobre la interrogación de Jesús por las autoridades judías. Marcos y Mateo hablan de una primera reunión aquella misma noche del entero Sanedrín, que decidió que Jesús merecía la muerte por blasfemia, y de una segunda reunión del Sanedrín a la mañana siguiente, que lo envió a Pilatos. Lucas habla de una única reunión del Sanedrín a la mañana y no menciona explícitamente la condena. Juan no habla ni del Sanedrín ni de una condena en relación con la interrogación de Jesús por el sumo sacerdote después de su detención,
sino que habla de una reunión del Sanedrín tenida unas semanas antes, en relación con la resurrección de Lázaro de Betania, donde a instancias de Caifás se decidió dar muerte a Jesús. El erudito y sacerdote Raymond Edward Brown, uno de los primeros académicos católicos en usar la crítica histórica en la exégesis, observa que un recuerdo vigente entre la comunidad cristiana de una reunión tenida por el Sanedrín para discutir el problema constituido por Jesús pudo ser insertado en las narraciones de los sinópticos únicamente en relación con la llegada de Jesús a Jerusalén poco antes su muerte, la única visita a la ciudad que ellos mencionan. Juan narra varias visitas y eligió la de pocas semanas antes de la muerte de Jesús para mencionar esa reunión. Según Brown, una reunión del Sanedrín en esa ocasión, antes del arresto de Jesús, puede parecer más plausible que la sesión nocturna de urgencia postulada por Marcos y Mateo. Así Juan tomó la resurrección de Lázaro como causal de la sentencia del Sanedrín contra Jesús. También Kostenberger piensa que la mención en Juan de una reunión relacionada con Lázaro explica su silencio sobre la sesión de la que hablan Marcos y Mateo. Brown observa que, para comprender lo que se transmite en los evangelios, y en las tradiciones orales que sus autores usaron como base, la obsesión de afirmar la historicidad de cada pormenor es un obstáculo no menos grande que la suposición de que los cristianos no sabían nada de lo que sucedió. Según Brown, son 5 los puntos que tienen una base sólida en las narraciones de los 4 evangelios. Se convocó una sesión del Sanedrín para considerar cómo tratar con Jesús. La noche de su detención Jesús fue interrogado por el sumo sacerdote. Se discutió la amenaza al templo que Jesús constituía. El que instó a los otros para decidir la muerte de Jesús era el sumo sacerdote, al que Mateo y Juan identifican como Caifás. Hubo el equivalente de una sentencia de muerte. Ed Paris Sanders, académico de la Universidad de Duke, uno de los precursores en la investigación contemporánea sobre el Jesús histórico, al analizar las diferencias del relato del juicio, también cree poco plausible la reunión nocturna de Mateo y Marcos. Sanders concluye. Marcos y Mateo narran que el Sanedrín condenó a Jesús a muerte por blasfemia al declararse él ser el Mesías, el Hijo de Dios. Lucas al contrario no habla ni de una condena por parte del Sanedrín ni de una acusación de blasfemia y Juan no menciona ninguna reunión del Sanedrín ni en la noche de la detención de Jesús ni en la mañana siguiente. Sanders y Brown juzgan que la acusación contra Jesús de blasfemia por declararse el Mesías y Hijo de Dios es una proyección atrás al tiempo de la Pasión, de las ideas del período de la composición de los Evangelios, cuando estos términos tenían para los cristianos un sentido que a los contemporáneos judíos no cristianos parecía blasfemia. Brown interpreta que los evangelistas escribían para gente que interpretaba la pregunta del sumo sacerdote de la narración, ¿eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito?, como expresión de la hostilidad de los judíos contemporáneos a esta profesión de fe y alabanza litúrgica de los cristianos. Según los evangelios, luego de la interrogación por parte de los sumos sacerdotes, Jesús fue entregado a las autoridades romanas. A la mañana siguiente, pues los juicios romanos se hacían antes del mediodía, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el prefecto procurador romano de Jerusalén. El Evangelio de Lucas añade que Pilato envió a Jesús ante Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, que se encontraba de visita en Jerusalén por la Pascua, algo históricamente correcto ya que en la ley romana la jurisdicción correspondía al lugar de origen del acusado. Según Lucas, Herodes menospreció a Jesús y lo mandó de vuelta a Pilato al no hallarlo culpable de nada. Los evangelios presentan a Pilato como vacilante ante la condena a Jesús, y dicen que no lo halló culpable de nada merecedor de muerte. A pesar de lo anterior, la corona de espinas puesta sobre Jesús y el cargo escrito en el letrero del cargo indican que fue condenado a morir en la cruz bajo el cargo de sedición, al considerarse que se había proclamado rey de los judíos, lo que significa, según una edición en español de los Anales de Tácito y una historia de España, en la práctica la aplicación de la Lex Apuleia de Majestate promulgada por Tiberio César 15 años antes. Lo único que dice Tácito de esta cuestión es, Christas Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat, y Lucio Apuleyo Saturnino, autor de esa ley, fue asesinado en el año 100 a.C. Su ley,
probablemente del año 103 AC, fue sustituida después por otras, a partir de la Lex Cornelia Maiestatis del año 81 AC y la Lex Iulia Maiestatis de Julio César. La actitud misericordiosa y vacilante de Pilato, descrita en los Evangelios, contrasta drásticamente con lo descrito por Flavio Josefo sobre su personalidad violenta y actos de extrema crueldad. Además, el episodio que presenta a Pilato otorgando al pueblo la decisión de liberar por aclamación a un prisionero por ocasión de la fiesta de Pascua carece de precedente válido en las fuentes romanas, judías y helenísticas. Flagelación. La flagelación mediante el látigo llamado flagrum taxillatum o flagra era un preámbulo legal romano a toda ejecución. Una revista de la Asociación Médica Estadounidense, The Journal of the American Medical Association, describe así la práctica romana. Por lo general el instrumento que se usaba era un látigo corto con varias tiras de cuero sueltas o trenzadas, de largo diferente, que tenían atadas a intervalos bolitas de hierro o pedazos afilados de hueso de oveja. Cuando los soldados romanos azotaban vigorosamente vez tras vez la espalda de la víctima, las bolas de hierro causaban contusiones profundas, y las tiras de cuero con huesos de oveja cortaban la piel y los tejidos subcutáneos. Entonces, a medida que se seguía azotando a la víctima, las heridas llegaban hasta los músculos esqueléticos subyacentes y producían tiras temblorosas de carne que sangraba. No se sabe cuántos latigazos recibió Jesús, pues según la ley judía solo se daban 39 golpes, mientras que los romanos solían dar mucho más. La humillación posterior, que incluyó que lo disfrazaran de rey con un manto rojo, una caña en su mano derecha a manera de cetro y una corona de espinas, parece seguir una costumbre de las legiones, que escogían a un esclavo en las Saturnales de fin de año para vestirlo de rey, humillarlo y luego sacrificarlo. Los soldados romanos le escupieron y golpearon. Se burlaban de él diciendo: «Salve, rey de los judíos». Estaciones o caídas. Según los evangelios sinópticos, apenas sacado para ser ejecutado se obligó a llevar la cruz a un hombre llamado Simón de Cirene. En los evangelios nunca se menciona que Jesús cayera en tierra bajo el peso de la cruz o que una mujer llamada Verónica le limpiara el rostro con un paño. Tales historias se remontan a la tradición eclesiástica posterior. En cambio, el evangelio de Juan no menciona a Simón de Cirene, sino que describe a Jesús cargando su propia cruz. En los evangelios Jesús fue conducido hasta un lugar llamado Gólgota, que significa, en arameo, lugar del cráneo. El evangelio de Marcos dice que Jesús fue crucificado a la hora tercera, mientras que el evangelio de Juan dice que fue en la hora sexta. Los sinópticos dicen que fue crucificado entre dos salteadores, o malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha. El relato de Juan solo dice que fue crucificado entre dos personas, sin especificar su delito. A diferencia del arte cristiano y de ciertas obras cinematográficas, el reo tan solo cargaba una viga pequeña sobre ambos hombros, a manera de yugo, llamada patibulum, antena o furca, la cual solía usarse de viga transversal. Una cruz clásica completa se estima que habría pesado alrededor de 100 kilogramos, haciéndose imposible que un hombre debilitado por la tortura pudiera cargarla. La concepción popular cristiana de Jesús cargando la cruz entera sobre sus hombros se presenta bastante tarde en el arte cristiano. La representación más antigua conocida de Jesús llevando la cruz data del 420-430. La imagen es una placa de marfil custodiada en el Museo Británico, y muestra a Cristo cargando una cruz desproporcionalmente pequeña, con forma de que levanta y eleva de la tierra. Similar no realista representación se muestra en un sarcófago ahora perdido que fue encontrado en Borgo Vecchio. La confusión se refiere a la palabra griega para cruz se usaba en las fuentes clásicas para referirse indistintamente a cualquier parte constituyente de la misma, y no necesariamente a una cruz completa. Inscripción del cargo. Junto al reo a veces se colocaba un titulus o inscripción del cargo. El uso de este tipo de letreros del cargo está consignado en la Historiae Romanae, de Dian Casio. Los evangelios narran que sobre Jesús se colocó una inscripción semejante, pero solo el evangelio de Juan declara que el titlos fuera escrito en 3 idiomas, hebreo, griego y latín,
a fin de ser leído por las multitudes de extranjeros que acudían a la Pascua. El Evangelio de Juan dice que el letrero del cargo de Jesús decía, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. En la versión más escueta de Marcos solo dice, el Rey de los Judíos, en Lucas, este es el Rey de los Judíos, y en Mateo, este es Jesús el Rey de los Judíos. Solo Juan menciona también la objeción de los principales sacerdotes, que pidieron que se cambiase la inscripción para, este dijo, soy Rey de los Judíos. Pilatos desestimó esta petición respondiendo, he escrito lo que he escrito. En el latín de la Vulgata la versión joánica del titlos es, Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, y de ahí viene la sigla INRI típica del arte cristiano de tradición latina. En la tradición griega la abreviación es, correspondiente al mismo texto de Juan. Expoliación y muerte. Era común que los grupos de ejecución estuvieran compuestos por 4 soldados y un centurión, y que éstos pudieran reclamar los bienes de la víctima como parte de su salario. En efecto, la Biblia narra que, tras crucificarlo, los soldados se repartieron sus vestiduras. También, a diferencia de lo representado tradicionalmente en el arte cristiano, el profesor Joseph Sias, antropólogo de la Universidad Rockefeller y curador del Departamento de Antigüedades y Museos de Israel, sugiere que las crucifixions en Judea no habrían sido en cruces muy altas, en vista de que la madera más disponible para ejecuciones sería la de olivo y estos árboles no son muy altos, lo cual sugeriría que las personas eran crucificadas a la altura de los ojos del observador. Según los evangelios, los romanos dieron de beber a Jesús vino con hiel. En tiempos de Jesucristo, los soldados romanos bebían un vino flojo, ácido o amargo, conocido en latín como acetum, o, cuando estaba diluido con agua, posca. Probablemente esta fue la bebida que se le ofreció a Jesús mientras estaba en la cruz. Según unos evangelios, él rehusó un vino agrio mezclado y drogado con mirra que se le presentó para aliviar su sufrimiento. Algunos piensan que este licor era preparado por las mujeres de Jerusalén para aliviar los dolores de las víctimas de crucifixión, y que los romanos aceptaban esto por condescendencia. Sin embargo, otros dicen que, poco antes de expirar, sí aceptó vino agrio puro de una esponja que le acercaron a la boca. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó, Eloi, Eloi, lama sabactani, que en arameo significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sus últimas palabras antes de expirar fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O simplemente todo ha sido cumplido. Así las palabras finales de Jesús también difieren en los evangelios. Disposición de los clavos. El evangelio de Juan dice que a Jesús le clavaron las manos. Sin embargo, la palabra griega para mano, usada en el evangelio, es, que se refiere tanto al antebrazo como a la mano. Esta palabra utilizada en los evangelios traducida como mano aparece también en Hechos de los Apóstoles, donde se narra que las cadenas de Pedro cayeron de sus manos, siendo que debieron de estar colocadas en las muñecas. Debido a esto, el doctor Frederick Zugibe, ex jefe médico forense del condado de Rockland, Nueva York, cree que los clavos pudieron haber sido colocados entrando en la palma, en la base del dedo pulgar y saliendo por la muñeca, pasando por el túnel carpiano. Respecto a cómo pudieron fijarse los pies de Jesús en la cruz, los restos encontrados en 1968 en la localidad de Givat Amivtar, al norte de Jerusalén, ofrecen la única pista antropológica concreta jamás encontrada sobre una crucifixión. El arqueólogo Uvet Zaferis revisó los restos, encontrando que en el hueso del calcáneo del pie derecho del difunto todavía había un clavo oxidado. Se trataba de un joven que había sido crucificado entre el año 7 y 66 DC. El profesor Nikiu Haas, antropólogo de la Universidad Hebrea y Escuela de Medicina Hadassah, de Jerusalén, dirigió una investigación que examinó los restos. Haas concluyó que los 2 talones habían sido clavados por un solo clavo. Un reexamen posterior de este hallazgo, hecho en 1985 por el profesor Joesias y el doctor Eliezer Seketes, de la Universidad Hebrea y Escuela de Medicina Hadassah, demostró que el clavo que Haas había supuesto de 17 a 18 cm de longitud,
en realidad era de solo 11,5 centímetros, con lo que cada pie fue clavado por separado a cada lado de la cruz. Adicionalmente, se encontró una pieza de madera de acacia entre el hueso y la cabeza del clavo, presumiblemente utilizada para evitar que los talones se deslizaran a través del clavo. Bien podría haber sucedido así con Jesús. Pero también The International Standard Bible Encyclopedia comenta, se ha especulado considerablemente sobre la cantidad exacta de clavos que se usó. En las representaciones más antiguas de la crucifixión los pies de Jesús aparecen clavados por separado, pero en las representaciones posteriores están cruzados y fijados al palo vertical con un solo clavo. Por supuesto, lo anterior solo son posibilidades. El historiador judío Flavio Josefo escribió que durante el asedio de Jerusalén los soldados romanos fuera de sí de rabia y odio se divertían clavando a los prisioneros en diferentes posturas. Subpedaneum. Cierta tradición artística cristiana también muestra un posapiés o subpedaneum para fijar los pies de Cristo. Algunos creen ver este tipo de aditamento en el grafito de Alexámenos, del S2DC y en ciertos amuletos gnósticos con la imagen de Dionisio crucificado, posiblemente una de las más antiguas representaciones de la muerte de Cristo. Sin embargo, no hay mención en las fuentes de un subpedaneum. Otros componentes mencionados en las fuentes antiguas son el cornu y el sedile o asiento. El poste central es el stipes o paulus. Posibles causas de muerte. Algunos investigadores han creído que la muerte de Jesús pudo producirse como resultado de una rotura del corazón, debido a la historia evangélica del agua y la sangre que fluye de la herida de Cristo. Según ellos, la ruptura cardíaca habría estado relacionada con un daño miocárdico previo que podría haber sucedido debido a un golpe en el pecho durante la ejecución. El relato sobre la sangre y el agua simplemente podría ser también un simbolismo o relato milagroso carente de significado forense. Una teoría de Pierre Barbet establece que la causa típica de la muerte en la cruz era la asfixia. Pues, como todo el peso del cuerpo es soportado por los brazos estirados, el condenado tenía severos problemas para inhalar, debido a la hiperexpansión de los músculos intercostales y del pecho. Debido a eso los verdugos solían fracturar las piernas con mazos de hierro si querían acelerar la muerte, ya que así la víctima quedaba sin sustento para poder levantarse y seguir respirando. Sin embargo, el Dr. F. Zugibe, de la Universidad de Columbia, ha concluido, luego de efectuar varios experimentos en voluntarios desde 1980, que cuando alguien se encuentra suspendido con los brazos de 60 grados a 70 grados desde la vertical, aunque se le presentan dificultades en la respiración, esta no le resulta imposible, y nota que los experimentos anteriores, en los que un colapso sucedía en solo 6 minutos, se efectuaron en individuos suspendidos por las muñecas a menos de 40 pulgadas de distancia una de la otra. Observa también que Jesús quedó suspendido por algunas horas, no 10 minutos. Zugibe asegura que el crurifragium era utilizado solo como golpe de gracia, causando un shock traumático severo o una embolia grasa, pero de ninguna manera induciendo la muerte por asfixia. Hoy se cree que la muerte en una cruz podía suceder por múltiples razones, como shock hipovolémico a consecuencia de la hemorragia causada por los azotes y los clavos, o sepsis generalizada por las heridas infectadas. También podía suceder por la combinación de una serie de otras causas como deshidratación, insolación, cansancio crónico, que eventualmente podían llevar a un paro cardíaco, etc. Por todo ello sería injusto afirmar que la muerte de Jesús fue por una sola causa. Existen, sin embargo, quienes defienden la hipótesis de que Jesús pudo no morir en la cruz, sino que simplemente hubiese caído inconsciente. Fecha. Según los evangelios sinópticos Jesús habría sido ejecutado el mismo día de la Pascua judía, mientras que en el Evangelio de Juan fue en la víspera de esa fiesta. La Enciclopedia Judaica explica. Aspectos astronómicos. Los 4 evangelios mencionan que la crucifixión ocurrió hacia el mediodía. Los de Mateo y Marcos dicen que hubo 3 horas de oscuridad. Lucas usa un término que puede significar que el sol se eclipsó. Pero un eclipse solar no pudo ocurrir el 14 de Nisán, ya que en esa fecha del calendario judío,
Todos los años, aparece la luna en su fase llena y el fenómeno astronómico únicamente se produce cuando hay luna nueva. Además, un eclipse solar no dura 3 horas. En la película Barrabás, del director Richard Fleischer y del productor Dino De Laurentiis, la escena de la crucifixión y muerte de Jesús fue filmada el 15 de febrero de 1961 durante un eclipse solar real, para reflejar lo que dice Lucas 11:45. La película comienza con la puesta en libertad de Barrabás en lugar de Jesús, y poco después Barrabás asiste a la crucifixión. Hacia el minuto 13 de la película se inicia la oscuridad, y Laurentiis rodó en tiempo real al del eclipse durante los 3 minutos y medio de oscuridad. Historicidad. Desde la exégesis teológica de Julius Wellhausen con la frase, sin su muerte, Jesús no habría sido histórico respaldada por la historiografía moderna, hasta la crítica más radical de acuerdo al consenso de los eruditos del Jesús seminar como un hecho accidental, pero histórico al fin le dan a la crucifixión de Jesús un auténtico respaldo sin precedentes para un personaje de la antigüedad. El bautismo de Jesús y su crucifixión son considerados 2 hechos fácticos sobre Jesús. James Dunn enuncia que hay 2 hechos en la vida de Jesús, el bautismo de Jesús y la crucifixión de Jesús que reclaman casi aceptación universal y que destacan con tanta preeminencia, entre hechos que son imposibles de dudar o de negar, en la escala de hechos históricos que muy a menudo son los puntos de inicio en el estudio del Jesús histórico. Barterman enuncia que la crucifixión de Jesús por mandato de Poncio Pilato es el hecho más fehaciente que se tiene sobre Jesús. John Dominic Crosman manifiesta que la crucifixión de Jesús es tan cierta como cualquier otra aseveración histórica podría serlo. Eddy y Boyd manifiestan que a esta fecha ya ha sido firmemente establecido que tenemos acceso a confirmación no cristiana de la crucifixión de Jesús. Craig Blomberg dice que la gran mayoría de los académicos de la tercera búsqueda del Jesús histórico consideran la crucifixión como indiscutible. Christopher M. Tuckett indica, que aunque las razones exactas para la muerte de Jesús son difíciles de determinar, uno de los hechos indiscutibles sobre él es que fue crucificado. Sin embargo, existen teorías alternativas, tanto desde la perspectiva de otras visiones religiosas como desde la historia. Los musulmanes, por ejemplo, consideran que Jesús, profeta y enviado de Dios, no fue crucificado ni matado sino que Alá lo elevó hacia sí. La cruz de Cristo. El investigador Raymond Edward Brown afirmó, el término cruz condiciona nuestro concepto de ella, porque transmite la idea de 2 líneas que se cortan. Pero ni la voz griega estauros ni la latina crax tienen necesariamente ese significado. La palabra original usada en la Biblia para referirse a este instrumento de muerte, primariamente solo significó poste, estaca y luego llegó a emplearse, ya antes de Cristo, para referirse a una amplia gama de cruces que fueron utilizadas por los romanos en la antigüedad clásica. Brown afirmó que a pesar de la imposibilidad de saber a ciencia cierta, sobre la sola base del significado de la palabra, cuál fue la forma específica de la cruz en que murió Jesús, esta sí se puede concluir por el hecho de que Simón de Cirene o el mismo Jesús llevaron la cruz al lugar de la ejecución, que debe referirse al patibulum que debía servir como travesaño de la cruz de ejecución. Así, por tanto, Jesús murió en una crax compacta. Una evidencia de la forma de la cruz se encuentra en la interpretación dada por los primeros cristianos a su postura de oración. Para las odas de Salomón, la posición orante, con los brazos extendidos, que tomaban los primeros cristianos al rezar, representaba la posición de Jesús en la cruz. La representación de la figura del orante, que se encuentra frecuentemente en las catacumbas, crípticamente evocaba para los cristianos, entonces bajo persecución, la cruz y la crucifixión de Jesús de una manera que no entendían los no iniciados. Así los cristianos oraban con los brazos extendidos en forma de cruz, mientras que los paganos oraban con las manos elevadas por encima de la cabeza. Tertuliano declaró que los cristianos no solo elevan las manos sino también las extienden y confiesan a Cristo imitando la pasión del Señor en la oración. Vio un reflejo de esta manera cristiana de orar en las aves que se elevan hacia el cielo y extendiendo en vez de manos la cruz de sus alas dicen algo que parece ser una oración.
Minucio Félix también compara la forma de la cruz a la de un hombre que reza con las manos extendidas y a otros objetos similares, pues vemos la señal de la cruz, como es natural, en un barco llevado con velas hinchadas o deslizándose con remos expandidos, y cuando se eleva el travesaño es el signo de la cruz, y cuando un hombre con las manos extendidas venera a Dios con mente pura. El anónimo autor de la epístola de Bernabé indicó que la cruz de Cristo tuvo la forma de la letra T, y por el otro lado consideró que Moisés, al extender sus brazos para rezar, hizo una figura de la cruz. Tertuliano dijo que la letra T es la misma forma de la cruz. También en las primeras representaciones pictóricas de la crucifixión de Jesús es clara la presencia de un travesaño. La más antigua todavía existente es una gema de jaspe tallada a finales del siglo II o principios del siglo III, probablemente en Siria, y utilizada como amuleto, que actualmente se encuentra en el Museo Británico. Presenta a Jesús barbudo y desnudo, atado por cuerdas al travesaño de una cruz. La inscripción en idioma griego combina palabras mágicas con términos cristianos. La descripción en el catálogo de una exhibición en la que fue incluida observa, la aparición de la crucifixión en una gema grabada de fecha tan temprana sugiere que imágenes del crucifijo pueden haber sido generalizadas en el segundo y tercer siglo, más probablemente en contextos cristianos convencionales. A continuación se exponen teorías sobre la forma de la cruz de Cristo. La terminología que se usa para referirse a diversas formas de la cruz fue inventada por Justo Lipsio en 1594. La distinción fundamental se basa en el número de piezas de madera usadas para formar la cruz, una o dos. Si consiste en una única pieza, es una crax simplex ad affixionelm, un único poste vertical al que se ataba al condenado con las manos elevadas sobre la cabeza. Si consiste en dos piezas, es una crax compacta, un conjunto donde el condenado tiene los brazos extendidos a ambos lados. Como subdivisión de la crax compacta, Lipsio distinguió entre la crax decusata, la crax commisa y la crax immisa. Brown indica que la única diferencia entre la crax commisa y la crax immisa era el lugar en que se dispusiera de la muesca en el poste vertical, o encima o en el lado, donde se insertaba el patibulum o travesaño traído al lugar de ejecución por el condenado. Y crax commisa barra i. None. Y crax immisa barra i. None. Y crax simplex barra i. None. Cruz árbol. Finalmente existe la hipótesis de que Jesús pudo haber sido fijado a un árbol vivo. Haciéndose eco de la eventual escasez de madera, del número de los reos a ejecutar, o de la premura en las ejecuciones, existe la tesis planteada por, entre otros, el profesor Joesías de que los romanos en ocasiones podían crucificar a las víctimas directamente en árboles. Cías, como ya se ha dicho, no se pronuncia sobre la ejecución de Jesús. Es en programas de televisión donde documentalistas, como Jean-Claude Bragard y Brian Bruce, han afirmado que Jesús también podría haber sido ejecutado en un árbol vivo, y Bruce atribuye esta opinión a Cías. También el pastor evangélico John D. Caesar, de la Iglesia Hope of Israel, afirmó que Jesús murió en un patibulum fijado en un árbol y que los dos ladrones crucificados con él fueron atados al mismo árbol. Citando el libro The Secrets of Golgotha, de Ernest L. Martin, dice que el conjunto de árbol y patíbulo fue un estauros en el sentido amplio que esta palabra había asumido en el siglo I d.C. Además de la escasez de madera en el Israel de los días de Jesús, otra de las bases propuestas para esta idea es que en algunos textos del Nuevo Testamento se usa para referirse a la cruz de Cristo la palabra griega, palabra que entre muchas otras acepciones tiene el significado de árbol. La posibilidad del sentido de árbol para la palabra Silón está confirmada en la Anábasis de Genofonte, 6.4-5, y en AP 10 y 14. Sin embargo, se ha refutado que el sentido genérico de madera para la palabra Silón hace referencia a la materia de la que ésta estaba construida y no a su forma. Este uso de la palabra Silón, para referirse a la cruz de Cristo, ha existido por siglos, sin por ello haber significado un árbol vivo. Ya en la literatura cristiana primitiva se usaba esta palabra, como en las Odas de Salomón. Es así como frecuentemente se usa la palabra Silón para referirse a la cruz de Cristo en la liturgia griega,
y sin embargo la Iglesia ortodoxa siempre ha concebido la cruz de Cristo como una cruz patibular común. El tema de árboles vivos usados como cruces en otros contextos ha sido debatido ampliamente. En los tiempos prerepublicanos, los romanos en ocasiones castigaban a los esclavos desobedientes atándolos a los árboles baldíos. De acuerdo con esto, existió la tesis de que la crucifixión pudo haberse desarrollado a partir de la antigua costumbre del arbori suspendere, que era colgar a un reo de un arboro lignam infelix dedicado a los dioses del mundo de las tinieblas, pero el profesor William Auld Fader escribió un detallado estudio refutando tal idea, señalando que este castigo no involucraba ninguna forma de ahorcamiento o de cualquier otro tipo de método para clavar o fijar al árbol, sino solo muerte por flagelación. Tertuliano menciona un caso donde se usaron árboles para crucificar a un grupo de sacerdotes de un dios fenicio que él llama Saturno. Por su parte, Séneca el joven utilizó antes la frase árbol maldito para referirse retóricamente a la cruz. Después de citar un poema de Mecenas, que habla de preferir la vida antes que la muerte, incluso cuando la vida esté cargada con los dolores de la vejez y de la tortura, Séneca discrepa, señalando que la muerte sería mejor que la crucifixión. Yo contemplo como despreciable el deseo de seguir viviendo, aún hasta en la cruz, vale la pena aplastar tus propias heridas mientras cuelgas extendido de un patíbulo. ¿Se le ocurre a alguien que haya quien esté dispuesto a ser fijado en el árbol maldito? Debilitado, deforme, hinchado, con ronchas horribles desde los hombros al pecho. Tendría muchas razones para desear la muerte, incluso antes de montar en la cruz. Entregaría el alma antes que experimentar tales tormentos. Hallazgos arqueológicos de representaciones de la crucifixión de Jesús. El más temprano arte paleocristiano fue rico en simbología. Aparecen representaciones como el buen pastor, el orante, la paloma, el pez, el ancla, etc., pero extrañamente el signo de la cruz aparece en forma tardía, y la imagen de Cristo en ella todavía más. De todas formas hay algunos interesantes hallazgos que podrían significar, según su datación e interpretación, representaciones de la muerte de Cristo todavía más antiguas, y por ende, podrían arrojar alguna pista sobre las más tempranas tradiciones acerca de su crucifixión. Cruces en osarios e inscripciones judías. En 1873 un famoso erudito francés, llamado Charles Clermont Ganneau, informó del descubrimiento de una caverna de sepultura en el Monte de los Olivos. Dentro había 30 osarios, varios de ellos tenían signos cruciformes junto a nombres tan comunes para ese tiempo como Juan o Jesús. Luego, en 1945 se descubrió una tumba familiar en Talpiot, Jerusalén, por el profesor L. Sukenik del Museo de Antigüedades Judías de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 2 osarios tienen el nombre de Jesús en griego. El segundo tiene también 4 cruces grandes dibujadas. El prof. Sukenik concluyó que las inscripciones y las cruces estaban relacionadas, siendo ellas expresiones de pesar por la crucifixión de Jesús. A la luz de estudios paleográficos, estas inscripciones datarían desde el siglo I AC, al I DC. Pero la opinión más actual de los arqueólogos es descartar la atribución cristiana a este tipo de marca, que en verdad aparece en el 40% de los osarios encontrados en Israel, incluso en los anteriores a los días de Cristo, ya que se ha concluido que se usaba simplemente para alinear la tapa a manera de marcas de albañil. Esta interpretación está confirmada por la presencia de un asterisco en el mismo lado de la tapa de los osarios. Esta es la opinión de arqueólogos como L. Ramani y Amos Cloner. Ramani las llama marca de dirección. Esta conclusión es compartida por la investigación sobre supuestas marcas de cruces cristianas sobre una serie de osarios judíos del profesor R. H. Smith. Sin desmedro de lo anterior, otros académicos creen que los judíos del tiempo de Jesús usaban una X o un signo y como símbolo de protección basado en EZ9, 4. Pero la letra hebrea Tau solo tenía apariencia de T en el antiguo paleohebreo y no en el hebreo cuadrado del siglo I, en que tiene el aspecto de una herradura invertida. En todo caso, solamente sería una marca simbólica de protección, no una cruz basada en el martirio de Cristo. Por ejemplo,
Una inscripción hebrea, datada del 136 DC, encontrada en Palmira, una antigua ciudad de Siria, contiene una inscripción aramea encerrada entre dos X. En Pompeya y Herculano. El descubrimiento en Pompeya y Herculano de varias cruces, incluida una de yeso en la pared de la llamada Casa Pansa y la huella de otra en la pared de una panadería en la llamada Casa del Bicentenario, se han interpretado como prueba de un temprano culto a la cruz cristiana y testimonio de la forma en que murió Cristo, anterior al año 79 DC. La existencia del grafito de la Domus 22 de Pompeya, que dice Bovius Audit Christianus, parece reforzar esta hipótesis. En cambio, el profesor José María Blázquez, en la obra Cristianismo primitivo y religiones mistéricas, afirma que es dudoso que sea un símbolo cristiano en una fecha tan temprana, pues la cruz como símbolo cristiano está atestiguada a partir del siglo IV, como en los sarcófagos número 171 y número 169 del Museo Laterano, ya de mediados de ese siglo, o el número 106 de este mismo museo, de finales de siglo. En esta misma línea el profesor Antonio Veroun también descarta la adjudicación cristiana. Escribe que para encontrar un culto verdadero a la cruz como objeto, hay que esperar hasta el siglo IV, cuando la conversión del emperador y las masas de paganos haría que tal forma de veneración estuviera más acorde con su espiritualidad. Veroun añade, incluso en los siglos II y III y hasta los tiempos de Constantino es muy raro encontrar tal símbolo en conexión clara con el cristianismo. Asimismo afirma que, aparte de las dudas sobre la identificación de este símbolo que se supone que es una cruz cristiana, existe el descubrimiento en la misma panadería de la pintura de una divinidad con forma de serpiente, y algunos hallazgos sumamente obscenos que son también difíciles de conciliar con la supuesta espiritualidad cristiana del dueño de la panadería. Es sabido que desde los albores de la civilización, incluso antes de convertirse en símbolo de redención, el emblema cruciforme se utilizaba con un claro significado mágico y ritual. En tiempos antiguos se creía que la cruz tenía el poder de proteger de influencias malignas o destruirlas, y servía principalmente de amuleto. Sin embargo, para el arqueólogo español Antonio García y Bellido, el descubrimiento de Herculano tiene las características básicas de una especie de retablo perteneciente a un santuario privado cristiano, contrastando en mucho a una actividad sincrética no cristiana de la cruz conocida en la región. Ello se apoya en 4 hechos fundamentales. 1. Destaca la cruz, única y aislada, en el paño estucado, y el estar precisamente al fondo de la habitación, frente por frente de la puerta de entrada, a través de la cual pasaba la luz que venía de una ventana abierta en el corredor, precisamente hacia el oriente. Recordando además las alas o batientes que la debían flanquear para cubrirla. 2. Está íntimamente ligada en su historia al desembarco en Pozzuoli de Pablo de Tarso en el año 60 DC de acuerdo con Hechos de los Apóstoles. 3. Su inesperable desaparición violenta del paño estucado que la enmarcaba solo puede explicarse de forma plausible en relación con un evento cuya amenaza fuera la exposición del símbolo en sí, cumpliéndose muy probablemente esto durante la persecución neroniana del año 64 a 68 DC, dado que no ocurre el mismo caso con otro tipo de reliquias religiosas, que sí fueron encontradas íntegras en demás viviendas, lo que pudo interpretarse en su momento como símbolo no grato, por su distintivo, y 4. Se encontró en un tipo de aposento que era muy probablemente destinado a esclavos que servían en ese tipo de comercios dentro de la villa patricia. El grafito de Alexámenos. En 1856, en una pared de las habitaciones usadas por la Guardia Pretoriana en las ruinas de los palacios imperiales de la ciudad de Roma, se encontró una inscripción en la que aparece una cruz de la que pende un asno. Enfrente está un hombre con los brazos abiertos en posición de oración que contempla la cruz. Una inscripción griega dice, Alexámenos ebeteteon, Alexámenos venera a Dios. Se piensa que el grafito palatino data de los días del emperador Marco Aurelio, entre 161 a 180 DC, pero algunos lo han fechado tan tarde como durante el reinado de Alejandro Severo, entre 222 a 235 DC. El profesor J. M. Blázquez afirma que la presencia de la cruz parece indicar que se trata de una burla anticristiana.
Extendida estaba la acusación de que los judíos adoraron durante un tiempo la cabeza de un asno, según cuenta también Flavio Josefo. La constatación de burlas anticristianas semejantes en esa misma época ha llevado a la mayoría de los estudiosos consultados a creer que este grafito se trataría de una blasfemia anticristiana. El escritor cristiano Tertuliano en sus apologéticas escribió: una nueva representación de nuestro Dios muy reciente se ha publicado en esta ciudad, que empezó por un cierto delincuente contratado para soslayar las bestias salvajes en la arena. Él desplegó un dibujo con esta inscripción: Onocoites, el Dios de los cristianos. La figura tenía las orejas de un asno, un pie estaba quebrantado y estaba vestido con una toga y llevando un libro. Igualmente el abogado y apologista cristiano Minucio Félix confirma esto al citar al opositor pagano Cecilio, que recogía la acusación de que los cristianos adoraban una cabeza de asno. Otro punto a favor de esta interpretación es que algunas de las más antiguas representaciones de Cristo en la cruz evitaron durante mucho tiempo el representar a Cristo desnudo, y lo presentan vestido con una túnica, lo que continuó hasta el siglo IX. Precisamente el grafito de Alexa nos muestra a un crucificado vestido, cosa contraria a la costumbre romana de desnudar a las víctimas. Otra indicación de que se trataría de una alusión a una cruz cristiana es que algunos han creído ver en sus trazos una cruz inmisa, algo distinto a las típicas crucifixions romanas, pero presente en la tradición cristiana. Se ha objetado que en ese tiempo había otros cultos religiosos con signos cruciformes. La Enciclopedia Católica al referirse a este grafito informa: otros han interpretado el grafito de Alexámenos como una burla contra un adorador gnóstico y se basan en un sello de hematita datado inicialmente como de esa época, con epigrafía gnóstica, el llamado Orfeo Báquico. Fue inicialmente clasificado como una imagen cristiana, con lo que sería una de las primeras representaciones de Cristo en la cruz, mientras que desde la década de 1920 se dudó de tal identificación, creyéndose que pudiera representar otros cultos mistéricos, como el orfismo, o elementos simbólicos del Flamen Diviuli. En 1926 se denunció como un posible fraude. Estuvo en el Altes Museum de Berlín, y se perdió o fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Primeras representaciones. Algunos eruditos como Eric C. Smith y Richard Villadesau creen que la representación del orante, postura de oración conocida desde la antigüedad por paganos y judíos, tomó para los primeros cristianos un especial significado al evocar la cruz y la crucifixión de Cristo. Lo cierto es que los cristianos de los primeros siglos veían en esa forma de orar una representación de la crucifixión de Jesús: no solo alzamos las manos, sino que también las extendemos, y al imitar la pasión del Señor, y al orar, confesamos a Cristo. Según Naphtali Widar, fue precisamente porque los cristianos interpretaron la oración con los brazos extendidos como una referencia a la crucifixión del Mesías que los judíos abandonaron esta postura de oración previamente tradicional en la liturgia judía. También se cree que en la simbología cristiana primitiva el signo del ancla o áncora era una forma velada para la cruz de Cristo, con la intención de ocultar su fe en tiempos de persecución. Desde el siglo III empiezan las representaciones más explícitas, como una joya en cornalina que muestra la crucifixión de Cristo junto a los 12 apóstoles, del siglo III o IV DC, procedente de la colección fotográfica y anotaciones del arqueólogo clásico John Beazley. La Enciclopedia Católica, bajo el apartado Veneración de imágenes, dice sobre la representación del cuerpo de Cristo en la cruz: los crucifijos más viejos que se conocen son los de las puertas de madera de Santa Sabina en Roma y un tallado en marfil en el Museo Británico. Ambos son del siglo V. Un manuscrito siríaco del siglo VI contiene una miniatura representando la escena de la crucifixión. Hay otras representaciones parecidas hasta el siglo VII, después del cual se torna usual la costumbre de agregar la figura de Nuestro Señor a las cruces. El crucifijo tomó posesión en todos lados. El manuscrito iluminado al que se hace referencia es el llamado Evangelio de Rábula, que representa la crucifixión y resurrección de Jesucristo, probablemente escrito cerca del año 586 DC. Es el único manuscrito iluminado del cristianismo siríaco temprano que ha sobrevivido hasta nuestros días.
Se conserva en la Biblioteca Medicis Laurentiana, de Florencia. A partir de la evidencia arqueológica, historiadores como el profesor J. F. Hearst han concluido que, entre los cristianos del primer siglo no se usaba el crucifijo ni ninguna representación material de la cruz. Otra publicación dice, se puede afirmar con seguridad que fue solo después del Edicto de Milán, en el 312 DC, que se usó la cruz como señal permanente de nuestra redención. De Rossi declara positivamente que ningún monograma de Cristo, descubierto en las catacumbas o en otros lugares, puede relatarse a un periodo anterior al año 312. Todavía después de ese año trascendental, la Iglesia, entonces ya libre y triunfante, se contentó con tener un monograma sencillo de Cristo, la letra griega Hiochi cruzada verticalmente por una Ro, y a veces horizontalmente por una iota. El crucifijo más antiguo, al cual se hace referencia como objeto de adoración pública, es aquel venerado en la iglesia de Narbona, en la parte meridional de Francia, allá en el siglo VI. Hipótesis sobre el origen sincrético de la cruz eclesiástica. Se ha especulado sobre la razón por la que no hay representaciones cristianas indudables de la crucifixión de Jesús en el arte paleocristiano anterior al siglo IV. La hipótesis más común es que esta omisión tendría relación con las creencias cristianas arraigadas en el judaísmo que prohíbe el uso de imágenes. Minucio Félix, abogado y escritor heterodoxo cristiano del S2. DC, no alude claramente ni con términos de veneración a la cruz, sino que se limita a decir que la cruz, es un signum que está en el fundamento de todas las cosas de la naturaleza. En su obra El Acte Ibias escribió lo siguiente. A este respecto la Enciclopedia Católica declara, en el arte simbólico de los primeros siglos del cristianismo no se encuentra la representación de la muerte redentora de Jesús en el Gólgota. Los cristianos primitivos, bajo la influencia del Antiguo Testamento, que prohibía las imágenes esculpidas, no estaban dispuestos a representar ni siquiera el instrumento de la pasión del Señor. Pero el hallazgo en Dura Europos de una sinagoga judía del S2 con profusas pinturas murales muestra que, en esto, los cristianos habrían sido más extremistas que los hebreos. En cambio se ha demostrado el uso religioso precristiano de símbolos cruciformes al margen de su uso en las ejecuciones romanas. G. Setiak llamó la atención a este hecho, es extraño, y no obstante un hecho incuestionable, que en épocas muy anteriores al nacimiento de Cristo, y desde entonces en tierras no tocadas por las enseñanzas de la Iglesia, la cruz ha sido usada como símbolo sagrado. El Baco griego, el Tamuz tirio, el Bel caldeo y el Odín escandinavo, todos fueron simbolizados para sus devotos por un objeto cruciforme. El signo de la cruz, representado en su forma más sencilla por el cruce de dos líneas en ángulos rectos, precede por mucho, tanto en Oriente como en Occidente, a la introducción del cristianismo. Se remonta a un periodo muy remoto de la civilización humana. Desde la más remota antigüedad la cruz era venerada en Egipto y Siria, y la tenían en igual honor los budistas de Oriente. Los primeros cristianos quedaron impresionados y vieron los signos como tantos testimonios involuntarios de la verdad de su religión. Los discípulos mostraron, de hecho, no poca ingenuidad en sus intentos de descubrir la figura de una cruz en casi todos los objetos a su alrededor. Podían reconocerla en los árboles y las flores, en los peces y las aves, en las velas de un barco y en la estructura del cuerpo humano. Quillan se refiere también a Tertuliano, que dijo, si no mal me acuerdo, mitras ella en sus frentes a sus propios soldados, expresión que Quillan interpretó como sellar con la señal de la cruz, pero la forma del sello no fue especificada por Tertuliano. Otros, como W. Vine, han ido más allá especulando incluso que este posible sincretismo habría sido deliberado y respondería a necesidades políticas y religiosas, tuvo su origen en la antigua Caldea, y se utilizaba como símbolo del dios Tamuz en aquel país y en los países adyacentes, incluyendo Egipto. A mediados del siglo III DC, las iglesias se habían apartado de ciertas doctrinas de la fe cristiana, o las habían pervertido. Con el fin de aumentar el prestigio del sistema eclesiástico apóstata, se recibió a los paganos en las iglesias aparte de la regeneración por la fe,
y se les permitió mantener en gran parte sus signos y símbolos. De ahí que se adoptara la Tao, en su forma más frecuente, con la pieza transversal bajada, como representación de la cruz de Cristo. En cuanto a la Ki, que Constantino declaró haber visto en una visión que le condujo a ser el valedor de la fe cristiana, aquella letra era la inicial de la palabra, Cristo, y no tenía nada que ver con, la cruz. Actualmente esta hipótesis es sostenida por ciertas sectas e ideologías, por ejemplo, es defendida en el famoso documental Zeitgeist. Críticas. Para la exégesis cristiana moderna las hipótesis de sincretismo en el símbolo de la cruz son infundadas deliberadamente. Considerándose esencialmente que la mayor parte de estas son provenientes del libro de To Babylons, del teólogo escocés Alexander Hislop, publicado en 1858, la misma ha sido calificada por críticos como Vilelis como propaganda de teorías conspiracionales, producto de la mezcla de conocimientos rudimentarios sobre el antiguo Medio Oriente y una vívida imaginación. Por su parte, Ralph Woodrow, quien en 1997 publicó The Babylon Connection, donde hiciera una retractación sobre mucha de la información expuesta anteriormente por Hislop que serviría de base bibliográfica para la obra Babylon Mystery Religion en 1966, en el apartado referente a la cruz expone. Sin embargo, la mayoría de los investigadores modernos se inclinan más bien en considerar que los primeros cristianos prefirieron el uso religioso de la cruz patibular porque sencillamente esta era la forma más común de crucifixión romana de sus días. La crucifixión de Jesús desde la teología. Según la teología, la figura de la crucifixión de Jesús estaba prefigurada en el Antiguo Testamento siglos antes. Para constatar lo anterior se muestran figuras como la serpiente de bronce, la cual puesta sobre un asta fue medio de curación para los israelitas picados por culebras, o incluso la sangre del cordero inmolado, la cual impresa en los dos postes y el dintel de las casas de los hebreos los preservó de la plaga de la muerte. También está la marca que Ezequiel puso en la frente al pueblo que permaneció fiel, salvándolos de la muerte. La palabra hebrea para la marca es la misma de la última letra del alfabeto, la cual escrita a mano tiene la forma de la cruz. En griego es tau, una de las formas posibles de la cruz donde murió Jesús. Negación. Islam. Las tradiciones islámicas niegan que Jesús murió físicamente, ya sea en la cruz o de otra manera. El siguiente versículo del Corán dice: en general, las tradiciones islámicas enseñan que Jesús fue llevado al cielo sin ser puesto en la cruz, pero que Dios transformó a otra persona para que pareciera exactamente como él y luego sea crucificado en su lugar. Maniqueísmo. Algunas visiones del maniqueísmo, que fue influenciado por el gnosticismo, adhieren a la cristología docética o sostienen la idea de que alguien más fue crucificado en lugar de Jesús. Gnosticismo. El docetismo es la doctrina de que la existencia física de Jesús fue solo aparente, y que su forma humana era una ilusión. El bogomilismo sostenía que Jesús es un ser inmaterial que no se puede matar, y sus sufrimientos fueron solo aparentes. Biblioteca de Nag Hammadi. Otros. Algunas corrientes cristianas en Japón sostienen que su hermano menor fue crucificado en su lugar, mientras que Jesús huyó a través de Siberia al norte de Japón, donde formó una familia y murió a la edad de 106 años. Crucifixión de Jesús en el arte.